El apóstol Pablo empieza a abordar ciertos temas para la iglesia de Corintio. En aquellos tiempos, la iglesia de Corintio fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Pero cuando Pablo se retira para seguir haciendo viajes misioneros, empiezan a venir ciertos maestros, ¿sí?, otros apóstoles, y empiezan a dar ciertas doctrinas que empezaron a traer confusión en la iglesia de Corintio. Entonces el apóstol Pablo empieza a tomar cartas sobre el asunto, sobre diversos temas, porque esto causó no solamente división entre las comunidades, entre los hermanos, entre la misma iglesia, sino también trajo otros problemas. Entonces el apóstol Pablo empieza a exhortar y empieza a abordar ciertos temas que quiero aconsejarte también en este punto. Como en los tiempos antiguos, ¿sí?, en los tiempos del apóstol Pablo, como en los tiempos de ahora, hay división en la iglesia, hay división en el cuerpo de Cristo. Y esto va en principal punto sobre las diferentes doctrinas, sobre las diferentes interpretaciones que se lleva adelante sobre la palabra de Dios. Eso también pasaba sobre la iglesia de Corintios, por el mismo motivo que te mencioné minutos anteriores. Porque diferentes maestros, diferentes apóstoles vinieron después de Pablo y trajeron diferentes enseñanzas. Y esto trajo confusión en la iglesia. Y uno de los consejos y exhortación que da el apóstol Pablo para empezar la carta de Corintio se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya división entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. El apóstol Pablo sigue enseñando y da un concreto resumen y exhortación que la división es en contra de la unidad de Cristo. Escucha bien esto. La división es en contra de la unidad de Cristo. Y eso es lo que él empieza a enseñar. Y esa misma enseñanza que fue hace casi 2000 años atrás, es la misma enseñanza que hoy se necesita en la iglesia, que hoy se necesita en el cuerpo de Cristo, que hoy se necesita nosotros madurar como creyentes y entender que la división entre hermanos no es de Cristo, que la división entre las iglesias no es de Cristo. Entonces el apóstol Pablo da un gran consejo y quiero hacértelo llegar nuevamente. Estén siempre de acuerdo y no haya división entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Quiero hacerte meditar y reflexionar en este último minuto. Por temas doctrinales, por temas de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se fueron o se alejaron o te alejaste de ese acuerdo, de esa relación, de esa amistad? Eso quiere decir, es una gran señal, que no hubo madurez, o de tu parte o de ambas partes. Porque puede ser que hayan diferencias doctrinales, pero la exhortación es una sola: estén siempre de acuerdo, vivan en armonía, piensen lo mismo. Eso el apóstol Pablo le estaba enseñando ya a una iglesia que tenía dones, que era grande, que había un mover del Espíritu, que había unción, que había milagros, que lo había todo. Pero ¿sabes qué? No eran maduros, no habían madurado aún y estaban en división. Meditemos nosotros. ¿Cómo nos encontramos en nuestro diario vivir con las personas de nuestro alrededor? Con los hermanos de la fe, con los fuertes y débiles. Te lo aconsejo que leas todo el capítulo 1 de Primera de Corintios. Te va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.